Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y bienvenidos a Pulso Científico, el espacio donde la ciencia y la experiencia humana se encuentran. Aquí escuchamos la voz de quienes investigan, curan y acompañan, y también de quienes viven y sienten. Yo soy Tania Hernández. Hola, yo soy Javier y hoy hablaremos de un síntoma que muchas veces se pasa por alto, pero que impacta profundamente en la vida de las personas con cáncer. Esto es la fatiga relacionada con el cáncer. Para conversar sobre este tema nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Betsabe Contreras Haro, especialista en experiencia en el manejo integral del paciente oncológico. Doctora Betsabe, bienvenida a Pulso Científico. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante. Doctora, no sé si le quisiera dar a nuestra audiencia un poquito de su currículum, de qué se dedica usted. Bueno, yo soy de formación, soy licenciada en nutrición e hice un doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara y actualmente me encuentro trabajando como se podría decir como profesora adjunto en la especialidad de oncología médica en el Centro Médico Nacional de Occidente. Y pues también soy docente aquí en el Centro Universitario de Tonalá. Excelente, doctora. Para comenzar con más claridad y darle un poquito de profundidad a la plática, ¿le podría explicar a nuestra audiencia qué es la fatiga relacionada con el cáncer? Bueno, pues la fatiga relacionada al cáncer está principalmente ocasionada por lo que es el tumor y el tratamiento que se le da al paciente para tratar este tumor. Esta fatiga es la sensación, puede decirse hasta cierto punto crónica o podría decirse persistente, subjetiva, que no se alivia con el reposo. O sea, a diferencia de una persona, por ejemplo, cuando estamos cansados, nos dormimos o tenemos un descanso reparador, pues esa sensación de cansancio se alivia. Sin embargo, en el paciente con cáncer, esta sensación pues no mejora. Y muchas veces, o bueno, la mayoría de las veces, afecta tanto la calidad de vida como la funcionalidad del paciente. Okay. Muy bien, doctora. Eso me parece sumamente interesante. Y a mí me nace una duda. ¿En qué se diferencia la fatiga común de la fatiga relacionada con el cáncer? Bueno, pues es parte de lo que les comentaba ahorita, que pues a diferencia de un sujeto sano, esta fatiga o esta sensación de cansancio persistente no se alivia con el descanso. O sea, esta sensación persiste. Ok. ¿Y hay alguna causa principal, aparte de lo que ya nos mencionaba, como tanto del tumor como de los tratamientos quimioterapéuticos que se le pueden dar al paciente, que llegue a causar esta fatiga o perpetuar que esté constante en el paciente con cáncer? Híjole, pues realmente como tal una causa no la hay porque es multifactorial. Desde que el tumor empieza a utilizar nuestras reservas energéticas, pues desde ahí se empiezan a depletar, ¿no? Entonces nuestro cuerpo pues tiene menos energía. Por otro lado, tiene menos energía, el paciente se empieza a mover menos, hay una disminución de la masa muscular y pues entonces pues es un círculo, ¿no? Okay. Por otro lado, también el mismo tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia, pues ataca todas nuestras células, ¿no? Y eso pues también ocasiona una disminución en los sustratos energéticos. Por otro lado, también puede haber una desregulación a nivel hipófisis y que tiene que ver con la función tiroidea, así como la función adrenal, como un incremento de cortisol, aunado a que el paciente pues tiene muchísimo estrés muchas veces, tiene mucha ansiedad, sus ritmos circadianos empiezan a alterarse. Okay. Entonces, pues realmente es multifactorial. Entonces, básicamente es como si este tumor, esta parte que está creciendo dentro del paciente, se está alimentando de él y aparte los tratamientos que tratan como de evitar el crecimiento del tumor también desgastan las mismas células del paciente. Claro, y pues bueno, también vienen pues las otras condiciones propias del paciente, ¿no? Como les comentaba, ansiedad, estrés, que bueno, del 50 al 60% está en la literatura que el paciente lo presenta, y pues bueno, alteraciones en el sueño. Muy bien. Entonces, pues todo eso ocasiona una fatiga. Excelente. Muy bien. Doctora, ¿y actualmente qué se puede hacer para contrarrestar la fatiga relacionada con el cáncer? Pues bueno, hay muchas recomendaciones.
Una puede ser el descanso inteligente, por ejemplo, y bueno, la primera recomendación, aquí en este caso voy a modificarla, la primera recomendación es aprender a identificarlo, porque muchas veces el paciente lo asocia a que es parte del normal de la historia natural de la enfermedad y pues no se lo comunica a su médico tratante. Por otro lado, el médico tratante a veces no tiene, que es una barrera de los clínicos, no tiene muchas veces la información adecuada o incluso no tienen el tiempo, que es una barrera del sistema de salud, no tienen el tiempo para dedicárselo al paciente. Entonces, lo primero pues sería pues empezar a identificar si en algún momento yo empiezo a ver que mis hábitos en cuanto a mi funcionalidad o estoy más tiempo dormido, incluso antes del diagnóstico, porque la fatiga puede presentarse después del diagnóstico o durante el tratamiento e incluso hasta 5 o quizá hasta 7 años después de haber concluido el tratamiento. Entonces, pues lo ideal es identificar que yo tengo fatiga o que mis hábitos en cuanto a funciones se han modificado, ¿no? Yo creo que eso sería lo primero. Y pues comunicárselo al médico. Y por otro lado, en cuanto a lo que pueden hacer, pues podría ser el descanso inteligente. ¿En qué momento del día yo debo identificar? ¿En qué momento del día me siento como yo más cansado? Y en ese momento del día, pues yo puedo hacer como un descanso. No tiene que ser un descanso mayor a 30 minutos, porque después, al momento que nosotros esperemos nuestro sueño reparador, que a veces no es reparador, pues yo ya descansé y ya no voy a tener mi sueño reparador o el descanso adecuado durante la noche. Por otro lado, puede ser identificar cuáles son las actividades día a día más importantes y en qué momento del día las quiero yo hacer para yo utilizar esa reserva energética. Okay. Eso podría ser. Por otro lado, las guías han recomendado la actividad física. Quizá pueda ser un poco contraproducente el pensar, bueno, estoy cansado y hago ejercicio, me voy a cansar más, pero no, porque la actividad física, pues sí, debe ser por lo menos 10, 15 minutos. Obviamente cada paciente pues va a dar lo que puede, ¿no? Pero las guías dicen que sí, podría ser entre 15, 20 minutos de ejercicio, puede ser caminata, puede ser nadar, el yoga. Entonces, pues bueno, esa sería otra parte, la actividad física. Puede ser también identificar que, por ejemplo, hay variaciones en mi peso, la caquexia, como comentaba previamente, sí. La disminución de la masa muscular, pues puede ser una de las causas de fatiga, entonces también actividad física. Por otro lado, puede ser que haya algo en nuestros transmisores, porque a fin de cuentas, el cuerpo, para defenderse del tumor, todas nuestras células, bueno, las células del sistema inmunológico producen moléculas inflamatorias que van a tratar de manera que su objetivo principal pues es tratar y defenderse del tumor. Sin embargo, pues tienen un efecto sistémico que hasta cierto punto puede ocasionar neuroinflamación y eso también puede ocasionarnos fatiga. Entonces ahí podría ser ver si hay una desregulación en nuestros transmisores o incluso puede ser ocasionado por anemia, que eso pues se necesita un estudio para hacer el diagnóstico de anemia. Y pues prácticamente de manera general podría hacer eso. Entonces es labor tanto del médico como del paciente, ¿no? Claro. Uno identificar y el otro orientar, porque va a haber cosas que claramente el paciente no puede saber sin una orientación. Excelente. Sí, por supuesto. ¿Y esta fatiga que está relacionada con el cáncer puede mejorar con el tiempo o siempre va a ser persistente en él? No, claro, sí, se espera que mejore, pero obviamente debe de haber un diagnóstico y un abordaje oportuno para que pueda haber el tratamiento adecuado, porque pues si no tuviste un abordaje y una causa, pues no se tiene, ¿verdad? Y no va a mejorar. Pero sí se espera que mejore. Qué interesante y qué complejo, doctora. Parece que esto pues va más allá de lo que a veces podemos palpar en el consultorio. El paciente va viviendo con esta enfermedad y va aprendiendo a conocer también su cuerpo. Y como esto es tan subjetivo, yo no puedo, los demás no pueden saber cómo yo me siento de cansada. Entonces, ¿cómo esto afecta a la calidad de vida y en al estado social del paciente principalmente? Pues tiene una gran afectación en la calidad de vida porque, pues bueno, el paciente pues está cansado, tiende a aislarse, entonces también ese aislamiento pudiese ser como una bola de nieve, ¿no? Entonces empiezas como a aislarte y empiezas como a desconectarte de lo que pasa afuera, entonces sí tiene una gran afectación en la calidad de vida.
Y el papel del ejercicio en el manejo de esta fatiga, ¿podría decir usted que es bastante importante? Sí, como comenté previamente, la actividad física, bueno, no sé si a ustedes les gusta hacer ejercicio, pero pues la actividad física, cuando haces ejercicio, aunque sea cardio, media hora, pues tuviste un mal día, hiciste tu actividad física y pues hasta cierto punto terminas relajado, ¿no? Es lo mismo que se espera, ¿no? Que esa fatiga o esa liberación de los neurotransmisores durante la actividad física pudiesen tener un efecto que pudiese aliviar un poco la fatiga. Ok. He visto que de repente para algunas patologías pulmonares, sobre todo, o renales, hay protocolos de terapia física con el objetivo de rehabilitar un poco al paciente en la cuestión muscular, ya que pues el proceso de desgaste es más proteico-calórico, se pierde demasiado músculo, hay demasiada debilidad por parte del paciente, inclusive a llegar a hacer cosas como vestirse o ir al baño suelen ser cansadas para algunos pacientes. No sé si en el cáncer sea la misma situación por el desgaste muscular o si haya guías o hay especialistas en terapia física que los puedan ayudar a llevar mejor este proceso en cuanto al deporte. Sí, bueno, en otros mundos sí hay un especialista que tiene que ver con, bueno, es que no es rehabilitación, ¿no? Pero que sí tiene que ver con una recomendación y que se especializó en esa área, pero en nuestro país no lo hay. Okay. La recomendación de la actividad física se acaba hasta cierto punto de incorporar a las guías que salieron en el 2024, las guías de la ASCO. Y pues bueno, ellos también en sus recomendaciones comentan que hasta cierto punto no están bien descritos los protocolos. Muy bien. Pero sí hay una recomendación de 15 a 20 minutos por día. Obviamente, como les digo, esta recomendación debe ser directamente con base en las necesidades del paciente. Porque todos los pacientes son diferentes, claro. Esto se va viendo tolerancia, pero sí. Muy bien. Hasta el momento, aquí en nuestro país y en nuestro sistema de salud, no hay. Excelente. Gracias, Bien. doctora. Qué interesante tomar este tema entonces, doctora, porque al haber muchas lagunas en cómo podemos vivir acompañando a nuestros familiares, porque en los audioescuchas pues están las familias de pacientes con cáncer, y yo quisiera saber qué rol cumplen o pueden desempeñar los familiares, es decir, ¿qué puedo hacer yo si tengo un familiar con cáncer como para abordar estas esferas? Me refiero así a acompañarlo a sus consultas, estar al pendiente en el momento del interrogatorio para, a lo mejor mi familiar no se da cuenta cómo se está desempeñando en casa, pero yo ya lo estoy observando. ¿Qué puede hacer la familia para apoyar a sus familiares? Sí, bueno, ya está descrito que la red de apoyo, los pacientes que tienen una red de apoyo tienden a presentar menos fatiga. Okay. Entonces, pues sí, la red de apoyo, independientemente si es familiar, si son amigos, quien sea, pues sí juega un papel importante. Entonces, aquí pues, como les comentaba, es con base en las decisiones de cada paciente, ¿no? Pero yo creo que sí, la red de apoyo debe estar bien enfocada en cómo estaba el paciente antes del diagnóstico o antes del tratamiento, en sí hacer como ese énfasis de que quizá ha cambiado, porque muchas veces, como comentaba, el paciente dice, pues quizás que es normal, pero pues no es normal, ¿no? Y tienden a normalizar ese tipo de síntomas que no son normales. Pero sí, también como comentabas, doctora Tania, también el acompañamiento del paciente en las consultas y todo lo que es la historia natural de la enfermedad, pues sí, tiene un impacto muy, muy importante en lo que es la fatiga. Ok. ¿Y hay algún hábito en general de nuestra vida cotidiana que pudiera hacer que esta fatiga sea como más constante en los pacientes? Pues un hábito como tal, no. Sí, nos referimos a que si los pacientes pudieran estar cometiendo algún error sin saberlo, por así mencionarlo, y que se estén fatigando, a lo mejor sobrepensar las cosas, el estar tomando como el control de cosas que no pueden ellos controlar. A mí me pasa en la consulta, a veces tengo que aclararle a mis pacientes, oye, eso me toca a mí, de esto no te preocupes, a ti te toca comer y dormir bien. Por ahí, ¿tiene el paciente algún tipo de conducta que puede afectar a su bienestar en el sentido de la fatiga? Pues yo creo que sí puede tener, pero muchas veces creo que todas estas conductas son inconscientes. Exacto. Porque el paciente, o sea, ya vive con la ansiedad de, híjole, ya me toca otro estudio, o Exacto. híjole, no hay fármacos.
Y pues bueno, aquí también una de las recomendaciones que tienen las guías, pues es la terapia cognitivo-conductual, o también, en este caso sí lo hay, está las consultas de psicooncología, también puede ser, pero a lo mejor, pues como tal, un hábito, pues a lo mejor como identificar lo que les comentaba, en qué momento del día yo tengo más fatiga, cuáles son aquellas actividades que me pueden desgastar más esa energía que yo tengo. ¿Ustedes en su centro, doctora, tienen psicooncólogos? Sí, en el centro médico, como tal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene un psicooncólogo en el servicio, en la división de oncología. Y doctora, a mí me nace una duda. ¿Cuáles son las principales señales de alerta que indican que la fatiga debe recibir atención médica urgente? ¿Existen estos escenarios? Sí, pues como tal se hace muchas veces el cuestionamiento de cómo se ha sentido usted en las últimas 2 semanas. Y si yo me he sentido muy cansado, que he dejado de hacer muchas actividades, pues eso podría ser como un foquito rojo para yo decirle a mi médico tratante, doctor, ¿sabe qué? Me estoy sintiendo de esta manera. Si es que el médico no lo pregunta. Ok. Quizá pudiera ser anemia lo que contestaban. Exacto, pero sí, o sea, el médico tratante debe hacer un abordaje y debe ver cuál es la causa. Como comentaba previamente, no es unifactorial, puede ser que haya muchas causas que están participando de manera conjunta, pero pues bueno, esto tiene que identificarse. Y yo he identificado aquí en esa entrevista que, bueno, lo importante es comunicar, ¿no? Sí. Enseñar al paciente cómo a pedir ayuda o cómo... Pues enseñar al paciente y quizá también enseñar al familiar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí está la limitación muchas veces del tiempo que se tiene en la consulta, que muchas veces pues no puede excederse más de 15 minutos. Entonces, pues yo creo que más que nada que los pacientes aprendan a identificar cómo era yo antes de un diagnóstico y un tratamiento y ver, obviamente el curso de la enfermedad va a modificarnos muchas veces, pero pues si esa modificación suele ser muy grave, pues que nosotros, el paciente, pues lo comuniquemos, ¿no? Claro. Doctora, una última duda. El que, por ejemplo, es que ahorita usted comenta, ir viendo cómo era antes y después mi familiar en el cáncer. Este foco rojo de yo ver que mi hermana o mi hermano con cáncer empieza a notarse más cansado, ¿pudiera ser un indicador de que algo va mal en su desarrollo de su enfermedad o en su evolución, en su manejo? Hasta cierto punto, como en qué va mal. Me imagino como en el pronóstico o en el manejo, porque muchas veces hay información errónea en donde, bueno, me siento muy cansado, seguro es que algo viene mal, me voy a morir. ¿Está relacionado con eso o eso es más subjetivo y conviene calmar al paciente o a los familiares? Sí, pues yo considero que es más subjetivo, ¿no? Uh-huh. Porque, pues sí, la fatiga puede muchísimas causas, ¿no? Incluso, pues, a lo mejor el paciente ya tiene una depresión previa que se exacerba con el tratamiento. Entonces, no, el que yo esté cansado no es un foco rojo en ese sentido, pero pues sí, se debe de comunicar y se debe de darle el abordaje adecuado. Para eso están los expertos, ¿no? En psicooncología. Exacto, el experto en psicooncología o incluso pues un médico tratante que lo puede derivar a psicooncología. Ok, muy bien. Muy bien, doctora. No sé si quiera dejarle un mensaje a nuestra audiencia, alguna red social donde puedan ellos acercarse si tienen dudas al respecto con un paciente o con un familiar que esté en esta situación, o alguna red social suya donde puedan solicitar algún tipo de apoyo. Pues más que nada vuelvo a hacer el hincapié de que lo comuniquen ustedes con su médico tratante. Como tal, una red social, pues no la tenemos. El plan sí es nosotros dentro del servicio de oncología empezar a diseñar como tratamiento, como intervenciones didácticas, visuales, principalmente audiovisuales, dirigidas para hasta cierto punto complementar lo que son las consultas y pues bueno, proporcionar al paciente información suficiente para que tengan, pues vaya la información. Ok. Hay una institución que se llama FUCAM, pero esta no es dependiente del Instituto Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero pudiéramos a lo mejor proporcionar la liga para que se unan a esos grupos de apoyo, ¿no? Sí hay grupos de apoyo como tal, pero en el instituto no los hay y creo que ese dato se los voy a dar. Está bien, doctora. Muy bien.
Doctora, se me viene a la mente una pregunta que creo que es de relevancia para nuestra audiencia, la cual sería si usted considera que el tomar suplementos o algún tipo de medicamento naturista pueda beneficiar a los pacientes o más bien entorpecer su tratamiento. Bueno, no le voy a apostar ni a uno ni a otro. Bueno, las guías dicen que lo ideal es que no se tome nada. Los suplementos como tal, siempre que vaya, que le recomendó la dieta maravillosa, que se la pócima maravillosa, que siempre se lo comunique a su médico tratante antes de tomarse cualquier cosa. Entonces, como tal, no hay una recomendación. Las guías lo único que dicen, y está en estudio, es el ginseng americano. Pero como tal, ahorita que me voy a tomar miles de cosas, no hay ninguna recomendación, porque puede tener una interacción entre fármacos o incluso interacción con el tratamiento y exacerbar la toxicidad, y pues no, como tal no hay una recomendación para los suplementos alimenticios. ¿A cuáles se refiere precisamente, doctora? Es que hay herbolaria y hay suplementos que se venden sin prescripción médica. Es que hay una gran gama de productos que los pacientes consumen por recomendaciones de terceros. Sí, pues incluso hasta relacionadas a la nutrición, ¿no? Como pueden ser las vitaminas. Ajá. Entonces, pues no, en este caso ninguna. No hay ninguna recomendación hasta actualmente que tenga una evidencia suficiente para hacerla. Ninguna, ni recomendaciones hasta cierto punto nutricias, como los suplementos que les comentaba, las vitaminas, o herbolaria tampoco. Entonces, pues no. Y en el caso de que el paciente considere tomarlo, pues es necesario comunicárselo primero al médico tratante. Cuando usted nos habla de interacciones, doctora, ¿a qué se refiere? ¿Es posible, pues, que mi paciente que está tomando alguna planta medicinal tenga, si está tomando quimioterapia, algún efecto adverso o exacerbe o complique o module, ¿cómo puedo decirlo? O cause más toxicidad, ¿no? O tenga una toxicidad. Sí, claro. Entonces, aunque el suplemento, o la intervención venga de una planta que sea natural, no quiere decir que sea bueno, ni tampoco malo. Se tiene que tener un fundamento científico para que sea la recomendación de que va a causar un beneficio. Y debe de tener ya varios ensayos clínicos o varios estudios que fundamenten la recomendación. Entonces, sí, aunque sea natural, sí puede tener cierta interacción a nivel de absorción, de distribución, de eliminación o del mismo metabolismo. Entonces, pues puede tener interacción a cualquier nivel y puede exacerbar la toxicidad o puede incluso ocasionar una nueva toxicidad. O ocasionar fatiga, ¿no? Ocasionar fatiga, bueno, quizá. Pudiera ser. Sí. Entonces la recomendación sería no hacerlo y si se piensa hacer, consultarlo con su médico primero. Y si ya lo tienen y llegan a urgencias por cualquier circunstancia, hay que siempre declararlo, ¿verdad? Exacto. Sí, aunque les comento, aunque sea natural, no quiere decir que no vaya a tener un efecto en mi cuerpo. Entonces, aunque lo esté tomando y sea natural, siempre decláralo como dice la doctora. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Hoy pues nos ayuda a entender un poquito más que la fatiga no solo es cansancio, sino es un síntoma que se debe tomar con seriedad en los pacientes con cáncer. Sí, y bueno, muchas veces el paciente tiende a automedicarse o tiende a tomar ciertos fármacos psicoestimulantes, que bueno, las guías ya lo ponen como última línea de tratamiento, como primera intervención. Está quizá modificar mis hábitos, actividad física. Y pues bueno, esa también es otra recomendación muy importante. Sí. Y si el paciente es una persona mayor y tiene polifarmacia, pues esto tiende a ser sinergia. Entonces, pues también no hay que automedicarse. Muchas gracias. Muy importante, sí. Así es, y a quienes nos escuchen, recuerden, hablar de cómo se sienten también es parte del tratamiento. No minimicen su fatiga y pidan ayuda. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo fui Javier, esto fue Pulso Científico, nos vemos la próxima ocasión. Yo soy Tania Hernández, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.